Hola, soy Rogelio Consejo y estoy haciendo este video, pues, aquí un poco rápidamente, con una no muy buena iluminación, para hablarte de por qué es posible resolver la timidez. Y todo esto viene a que estaba leyendo y estaba viendo unos videos en donde, bueno, básicamente hay varios autores que tratan de explicar cómo es que se supone que genéticamente los hombres sentimos miedo al rechazo y timidez. Y bueno, es interesante porque lo que se supone que sucede es que hace 40.000 años, una cosa así, los hombres vivíamos en sociedades de 50 personas o de ese nivel, pequeñas sociedades. Y según esto, entonces, lo que sucede es de que nuestros cerebros están hechos y programados y conectados para poder funcionar en esa clase de sociedad. Y la cosa es que, bueno, para eso hay que hacer una especie de diferencia y hay dos palabras bastante complicadas o bastante que hasta dan miedo y son la palabra ontogenia y filogenia. Y la cosa es que, para no hablarte en términos complicados, es que cuando tú examinas la evolución de algo, lo puedes ver de dos maneras. Puedes ver la evolución de los organismos, o sea, del código genético de los organismos a través de las diferentes generaciones, que es más o menos de lo que habla la evolución de Darwin en gran parte, que es de cómo los organismos se adaptan a su entorno a través de las diferentes generaciones, que en realidad es pues también lo mismo que funciona al revés, que es la selección natural, como a través de que se generan varias posibilidades, la naturaleza termina por eliminar algunas y terminan por funcionar solo aquellas que funcionan mejor. Y bueno, ese es un tipo de manera de examinar la evolución, esto es de manera a través de las generaciones, a través del tiempo. Y al mismo tiempo tenemos la otra manera, que es dentro de la vida de un individuo, cuando vemos la evolución de la vida de una sola persona. Y la cosa es que si tú tratas de hacer una inferencia, o sea, si tú tratas de entender qué es lo que sucede hoy en día, utilizando como base el estudio de la evolución del hombre a través de las generaciones, la cosa es de que tienes que poder encontrar una manera de explicar la relación entre el pasado y el presente, porque, como puedes darte cuenta, hemos evolucionado. Y la cosa es de que no solamente físicamente, sino que mentalmente, hace menos de 200 años no teníamos computadoras ni maneras de utilizar una computadora. Y la mente humana no estaba preparada para utilizar computadoras. Hoy en día los niños crecen en un ambiente con computadoras y puedes ver como hay niños que saben programar mejor que muchos adultos. Y la cosa con todo esto es de que el cerebro humano está hecho y la mente humana está hecho, el ser humano está hecho para adaptarse, es nuestra fuerza principal, porque si te fijas no tenemos garras, no tenemos toda clase de condiciones. Y bueno, todo esto para hablar de cómo, pues esta idea de que porque hace 40.000 años las cosas eran de una manera, no tiene realmente pues pie, porque el problema es de que a menos que logres explicar por qué esa característica se mantuvo sin evolucionar mientras tantas otras características han evolucionado. Y por otro lado, si tú analizas la vida de cada individuo, empiezas a darte cuenta que sí existen ciertos factores que pueden explicar. Y la cosa es que en general tiene que ver con un sentimiento de rechazo. Y esto es previo a lo que voy, es de que para tú sentir timidez tienes que aprender a sentir timidez. Los niños cuando nacen no sienten timidez de manera natural. Y la cosa es que incluso si tú te das cuenta, muchos niños son mucho menos tímidos, como por ejemplo, si tú preguntas en una clase de primaria, o no antes, incluso mejor todavía, los más pequeños que puedas encontrar, y preguntas quién sabe dibujar, casi todos van a saber dibujar y te van a decir, sí, yo sé dibujar. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una clase de universidad quién sabe dibujar, muy pocos te van a saber, oh, sí, yo sé dibujar. Y bueno, esto es porque realmente el niño no sabe lo que es la timidez y no lo experimenta y tiene que tener una cierta base. Y esta base, lo que sucede, y es el por qué sientes timidez, de paso, es que tú tuviste alguna experiencia en la cual te sentiste rechazado o más que rechazado, aislado del grupo. Y al sentir eso, obviamente, y sobre todo cuando eres un niño dependes de los demás. Y al final de cuentas, como ser humano dependemos de los demás y, por ejemplo, eso es lo que significa la economía y la política, etcétera. Pero bueno,
La cosa es de que al tú sentirte rechazado, eso obviamente te hizo sentir ansiedad, porque sobre todo como niño, cuando tú te sientes excluido de un grupo, eso es bastante fácil hacer que un niño sienta ansioso. Por ejemplo, si tú pones a un niño sentado con los brazos cruzados mientras los otros niños juegan, el niño sentado con los brazos cruzados va a empezar a sentirse ansioso muy fácilmente. Y la cosa es de que no es en sí la ansiedad, sino es tu actitud frente a esa ansiedad la que hace que terminas por aprender, por programar, por decir de alguna manera, en tus hábitos, la respuesta de la timidez, porque lo que es en sí la timidez, si lo piensas, hablamos de la timidez como si fuera algo que te impide, como si fuera el dios el dios timidez, que te impide hablar con las mujeres porque es más fuerte, más inteligente que tú, y entonces cuando vas a ir a hablar con una de ellas, de pronto ¡pum!, se te aparece delante de ti y no te deja ir a hablar con ella. Y la timidez no es un dios, la timidez no existe como tal. Y cuando digo que no existe, a lo que me refiero es de que lo que es la timidez es una respuesta que tienes a una cierta clase de situaciones. Y cuando tú tienes esa respuesta, ya sea una sensación o lo que piensas, y sobre todo tiene que ver con sensaciones, porque al final de cuentas es lo que piensas que te hace sentir de una cierta manera cuando estás en una cierta situación. Y si tú te das cuenta, esencialmente lo que es algo que aprendiste, lo que quiere decir que no es una cosa, sino es una habilidad. De la misma manera en la que aprendiste, por ejemplo, a hablar y a entender lo que alguien te dice, porque, por ejemplo, si tú estás hablando con alguien en algún momento y esa persona te dice alguna palabra, tú no necesitas detenerte y ponerte a pensar qué quiere decir cada palabra que te dice la persona que te está hablando, sino que automáticamente, incluso a pesar de ti, puedes estar escuchando a alguien y tratando de no entender lo que te quiere decir, o lo que te está diciendo, mejor dicho, y puedes tú querer no entender, pero de todas maneras entiendes, porque estás tan acostumbrado a entender lo que te están diciendo cuando alguien te está diciendo algo. Y la cosa es de que de la misma manera en que aprendiste a entender lo que alguien te dice cuando alguien te dice algo, aprendiste a reaccionar a cierto tipo de situaciones con lo que se llama timidez, que en sí es pues una serie de sensaciones y de emociones y de pensamientos, de imágenes, de sonidos, de sensaciones internas. Y bueno, la idea es que si tú puedes cambiar esa respuesta, y a veces no es tan fácil, pero al final de cuentas puede ser bastante rápido, si sabes cómo hacerlo. La idea es que si tú logras cambiar y reprogramar, y piensa en Pavlov, si es que sabes quién fue Pavlov, que hizo un experimento con perros en donde de pronto hacía sonar una campana y les daba de comer a los perros, y hacía sonar una campana y le daba de comer a los perros, y de nuevo y de nuevo y de nuevo, hasta que podía hacer sonar la campana y los perros salivaban como si fuera a haber comida. Y la cosa es que cuando piensas en cómo funciona la timidez, es más o menos como esa campana para los perros, que les hacía sentir que era momento de tener hambre, de momento de prepararse para comer, y les daba sensaciones hasta tal punto que los perros salivaban. De la misma manera en la que tú, en las situaciones en las que sientes timidez, de pronto, de la misma manera en la que entiendes lo que te estoy diciendo y de la misma manera en que los perros reaccionaban a la campana, de esa misma manera, tú, cuando estás en esas situaciones, que son diferentes obviamente para cada quien, puede ser que sea cuando quieres hablar con una mujer que te parece atractiva, o cuando quieres, no sé, hablar con un grupo de personas, puede ser un montón de cosas, pero al final es ciertas circunstancias que tú conoces, y cuando estás en esas circunstancias sientes de la misma manera en que los perros sentían y empezaban a salivar, aunque en tu caso sientes y probablemente incluso hasta sudas o tiemblas, que son reacciones fisiológicas que tienes por el cambio emocional tan fuerte que te provocas en esa situación y que aprendiste a provocarte en esa situación. Y en ese sentido, entonces, cuando vemos ya no la evolución del ser humano a través de las generaciones, sino vemos la evolución de cada persona, nos podemos dar cuenta de que entonces la timidez sí puede ser entendida y puede ser resuelta, y puede ser entendida como un proceso, no como una cosa o como un poder o como una persona, que sería la timidez. Ahí viene la timidez, escóndanse. No tiene sentido, porque lo que es la timidez es que es un proceso. Y en la medida en la que es un proceso, con tan solo detener ese proceso, y para eso lo que necesitas es entender cómo funciona y modificarlo de manera que, porque al final no se trata solamente de detener el proceso y ya, porque al final de cuentas esa timidez, lo que es pues un aprendizaje que no has terminado de hacer, en el sentido en el que es una experiencia que tuviste y que tienes que terminar de integrar a tu psique, por decirlo de alguna manera.
y tienes que terminar por transformarte lo suficiente para poder integrar esa experiencia. Pero bueno, eso es pura explicación sin sentido, porque obviamente no sé de lo que estoy hablando, excepto cuando te digo que puedo ayudarte a vencer la timidez. Y probablemente puedes darte cuenta si es que lo que te digo te parece que tiene sentido. Aunque para mí no tiene nada de sentido, ¿eh? Es pura locura, no sé qué estoy diciendo. Pero bueno, la idea es que si quieres resolver la timidez y, pues no sé, te gustaría hacerlo por lo mismo que le pagarías a un psicólogo por una sesión, tengo la solución para ti, porque a través de mi experiencia, ayudando a personas, utilizando pues varios métodos, entre ellos la hipnosis, la temida hipnosis, desarrollé este método que en 30 días o en menos de 30 días te permite resolver de una vez por todas el problema de la timidez. Y bueno, si piensas en lo que te cobra cualquier psicólogo solo por verte una sola vez, ¿y qué tantas sesiones normalmente vas a necesitar estar haciendo y cuánto tiempo? Bueno, si te interesa resolverlo en solo 30 días y por solo $32, te propongo que visites comovencerlatimidez.com. No, vencerlatimidez.com. Te dejo el link de todas maneras debajo de este video, ¿ok? Y bueno, eso es todo, porque en sí esto se suponía que era un video corto que estaba grabando nada más así rápidamente. Así que bueno, nos vemos.